Es responsabilidad del presidente rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional. En esta ocasión, el mandatario llega ante la Asamblea Nacional precedido del crecimiento económico más bajo en décadas, tras un año de incertidumbre moderada global y tras un escándalo de corrupción como pocas veces visto en la administración pública. Durante el periodo enero-diciembre... Por sexta ocasión vuelve a rendir cuentas al país este 27 de febrero. Así lo exige la Constitución. Desde su primer término ha habido varias promesas que se han hecho y que yo creo que la sociedad dominicana está pendiente a que sean cumplidas. Pienso que el presidente de la República para el próximo 27 de febrero tocará el tema básicamente de la economía. Antonio Siriaco es decano de Economía y Ciencias Sociales de la UAS. Casi siempre todos los presidentes lo tocan porque la economía es un tema transversal. Y es evidente que la economía dominicana durante los últimos años, y en este caso el último año, hay un elemento a resaltar. Es el tema del surgimiento del presidente Trump. Sobre turismo, el presidente podrá verdaderamente explayarse en los éxitos que ha tenido el sector en los últimos años. Simón Suárez es vicepresidente de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales del Grupo Punta Cana. El sector en los últimos años continúa firmemente desarrollándose. El tema de los servicios públicos de calidad ha sido una de las grandes deficiencias de este gobierno. Lady Blanco es coordinadora general de Participación Ciudadana. La economía es un tema de gran preocupación y también la garantía de los derechos. El pasado año 2024, el Producto Interno Bruto alcanzó un crecimiento anual del 5%, superior al de América Latina, cuyo promedio fue del 2.5%, el mayor de nuestro continente. Sin embargo, en 2025 se registró un crecimiento del 2.1%, según el Banco Central. La región, América Latina y el Caribe, dice, experimentó un crecimiento promedio estimado de un 2.4%. Yo creo que el año pasado hay varios factores que puedan estar explicando ese proceso de atonía, de desaceleración de la economía dominicana. Las proyecciones económicas variaron durante el transcurso del año. En principio se situaban en un 5% y luego en alrededor de 3.5%. El mundo de hoy es un mundo lleno de incertidumbre. Eso afecta. Uno no puede ser mezquino en ese sentido de que eso ha sido un choque asimétrico. Muchas economías han reaccionado diferente por su característica, su estructura, vamos a decir, su composición sectorial. Algunos factores, dice, incidieron de manera determinante en la economía nacional. El año 2025 fue un año donde se caracterizó por altas tasas de interés, lo cual afectó quizá el sector más importante de mayor ponderación, que es el sector de la construcción. El sector de la construcción tuvo 5 y ha tenido 5 trimestres consecutivos creciendo de manera negativa. Otros factores también incidieron en la caída de la economía. Durante el año pasado de desaceleración, tú tienes una inversión pública que no es la suficiente, porque la inversión pública es una inversión que es complementaria en los momentos donde la economía cae en proceso de desaceleración. Según una nota del Ministerio de Hacienda, un punto destacado del cierre fiscal 2025 fue el aumento de la inversión pública. El gasto de capital alcanzó más de 207,000 millones, correspondientes al 2.6% del PIB, representando un incremento de 11% con respecto a 2024 y una ejecución de 18% por encima del total aprobado
en el presupuesto inicial del año pasado. No es suficiente tener una inversión pública que esté incluso proyectada en función de lo presupuestado, 2.5, que en la práctica no se ejecuta el 2.5, se ejecuta por debajo incluso del 2%. Aunque hay que decir lo siguiente, en los últimos meses del año 2025 hubo un proceso se aceleró la inversión pública, lo cual eso se reflejó y se ha reflejado en el primer mes de este año 2026. En 2024 logramos el mejor año en la historia de las exportaciones dominicanas, que alcanzaron más de 13.852 millones de dólares. En 2025, según el Banco Central, las exportaciones de la minería fueron, sin lugar a dudas, el sector de mayor impacto en las cuentas externas y el crecimiento del PIB, alcanzando un récord histórico de 2.590 millones de dólares, lo que representan un crecimiento del 53% en comparación con 2024. Destaca que el oro, como el principal producto de exportación nacional, este efecto precio se tradujo directamente en mayores ingresos fiscales y divisas. Pero ¿cuánto empleo te genera la empresa que explota el oro? No genera mucho empleo. Creció, pero casi creo que fue un 14 o 17%. Pero eso tiene poco impacto en términos de encadenamiento con el resto de los sectores. Aunque las exportaciones de las zonas francas alcanzaron un crecimiento marginal de 0.6%, calificado por el Banco Central como un estancamiento relativo en el valor exportado por la normalización de la demanda en Estados Unidos y ajustes de inventarios en las cadenas globales de suministro, Ciriaco resalta el proceso de transformación de este sector. Fue un sector que estuvo muy concentrado en el componente textil. Y a partir de ahí ha habido un proceso importante de transformación, de mejorar el contenido tecnológico en ese sector, a tal punto que ya la República Dominicana es uno de los principales exportadores de América Latina, y eso obviamente se fabrica en las zonas francas, de insumos y partes médicas. En cuanto a la captación de inversión extranjera directa, el país atrajo en el 2024 la cifra récord de 4.512 millones de dólares. La inversión extranjera de 2025 nuevamente alcanzó una cifra histórica de 5.032.3 millones, según el Banco Central, con el sector de energía y minas atrayendo cerca del 40% del total. Si bien es cierto que la inversión extranjera creció, pero ahí hay un mecanismo de registro que de una forma u otra lo que está registrándose es lo que se reinvierte, ¿no? Básicamente de una inversión que ya existe. No estamos hablando de una inversión masiva, de nuevas inversiones extranjeras que se generan fábricas, no, sino son reinversiones de ya empresas que ya existen. El economista pone los datos en perspectiva. Cuando tú analizas todos los datos, todos los sectores tuvieron crecimientos sumamente bajos, excepto el sector de intermediación financiera o el sector financiero, que creció y ha venido creciendo 2 veces el tamaño del crecimiento de la economía del resto de la economía. Por lo tanto, si bien es cierto que hubo un desempeño en términos de la entrada de divisas por diferentes fuentes, no es menos cierto que el sector fuerte que jala la demanda interna, que jala el crecimiento, que encadena con el resto de la economía, tuvo un crecimiento muy bajo y eso se reflejó en el consumo privado y en la inversión privada. El consumo privado representa el 80% de la economía. En breve, los temas de turismo, corrupción y reformas.
Por primera vez llegaron más de 11 millones de visitantes al país, superando en un 9% la llegada de visitantes del año 2023. Estamos en realidad muy bien colocados. 11.6 millones de visitantes en 2025, según el Banco Central, con un cambio de mezcla, mientras la llegada de turistas vía aérea desde mercados tradicionales como Estados Unidos y Canadá mostró cierta desaceleración. El segmento de cruceros experimentó un crecimiento explosivo, resultando en que el número total de visitantes creció más rápido que el valor agregado del sector, dado que el gasto promedio de un crucerista es inferior al de un turista de estancia. No obstante, dice Suárez, impacta diversos sectores de forma transversal. Afecta, beneficia a todos los sectores de la economía dominicana. Pero en términos de la cantidad de turistas, es decir, aquellas personas que son extranjeras, no residentes, eso creció menos en el año 2025 que en el año 2024. Por lo tanto, el valor agregado, en el caso del turismo, en términos del crecimiento, no fue algo extraordinario. El país va hacia diversificación en todos los sentidos y expansión de la actividad turística. Pone como ejemplo a la ciudad corazón. Santiago ya tiene operando 4 hoteles de marcas internacionales de primera línea. Esos hoteles están sirviendo precisamente a las reuniones, al turismo del comercio y de la industria santiaguera y a los dominicanos. En materia de transparencia y fortalecimiento institucional, hemos impulsado reformas y políticas anticorrupción decisivas. Desde el punto de vista que nosotros trabajamos, sabemos que ha habido avances en materia de la transformación de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los órganos de prevención. Sin embargo, sabemos que todavía hay grandes expectativas para nosotros, y yo creo que uno de esos es seguir fortaleciendo la visión también, no solamente de la persecución, sino desde la prevención. En diciembre se le dictó 18 meses de prisión preventiva al exdirector de SENASA, Santiago Jacín, y a 6 acusados. A otros 3 implicados les otorgaron prisión domiciliaria. El desfalco al erario habría alcanzado los 15.000 millones de pesos. Desde el punto de vista de nosotros, participación, es ver qué presenta nuevo el presidente, cuáles promesas hace para seguir fortaleciendo la prevención de los órganos que tienen que estar llamados a servir, a fungir como eje central para evitar la corrupción. Yo creo que eso es un tema central. Reconoce aportes del Ejecutivo en materia de reformas, aunque admite que hay rezagos importantes. Recuérdense que vimos una modificación de la Constitución en donde no solamente se le dio un carácter de verdaderamente independencia al Ministerio Público, pero sino también se le evitó tener la responsabilidad del sistema penitenciario con la creación del Ministerio de Justicia, y todo eso viene a fortalecer el trabajo de investigación que debe hacer solamente la Procuraduría General de la República, y eso hay que reconocerlo. También destaca otras reformas, como es el caso de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Porque lo que hemos visto es que la corrupción persiste y eso no depende de la voluntad del presidente. Comenta una serie de reformas de las que se ha hablado, como la laboral, la fiscal y la del sistema de seguridad social, entre otras, que caminan a paso de tortuga en algunos casos, o de las cuales ni siquiera se habla en otros. Llegará un momento en que habrá que hacer algún tipo de reformas permanentes, de tal manera que le permita al Estado Dominicano tener el recurso para satisfacer una serie de demandas que están pendientes, que requieren recursos. Aquí hay un tema con el sector eléctrico, que se lleva una gran cantidad de recursos. El gobierno dice ha paliado la situación con los más de 30.000 millones de dólares que ha recibido de la Barrick Gold como resultado de los incrementos del precio del oro en el mercado internacional.
aquí todavía hay temas pendientes que tienen que ver con el tema de la atención primaria. Solamente la atención primaria. Esas inversiones sobrepasan los 22.000 millones de pesos. Tú tienes que, obviamente, tener recursos permanentes para ir cerrando brechas y tratando, obviamente, de mejorar la inversión pública. Todas esas reformas que se crearon o que se presentaron con una visión de modernizar el Estado, de eficientizar el Estado y de hacerlo más competitivo, pues todas esas reformas lamentablemente se quedaron en el discurso. En algunos sectores anidan la esperanza de que el presidente Abinader este 27 de febrero retome el discurso de las reformas pendientes. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos aquí en Noticias SIN, emisión estelar.